Pues vamos a comenzar viendo los requisitos del curso. No vamos a leerlo, es igual a lo que hicimos en el trimestre pasado. Entonces nada más quiero señalar dos cosas que son distintas. Uno, y obvio ahora estamos viendo libros diferentes, pero van a notar acá de que en este trimestre me van a entregar un estudio bíblico de Malaquías 3, 6 al 12. Se entrega al final del curso. Pero si quieren comenzar a pensar en ese pasaje para no hacerlo al último momento, si lo hacen en la última semana no va a salir bien. Y lo van a hacer según el formato de un mensaje expositivo de proposiciones que ya tienen, que recibieron en el trimestre pasado, pero si necesitan otra copia voy a ponerlo en nuestra página de internet. Otra cosa nada más para repetir, de que si esperan hasta la semana que vemos salmos para leer los salmos no van a terminar. El salterio es muy largo, entonces les animo a leer 1 o 2 salmos diariamente en la mañana o donde sea antes de dormir, y luego cuando entramos en esta semana ya estarán en Salmo 90, Salmo 100, no sé, y no será tan difícil leer todo el salterio en una semana. Entonces eso es todo en cuanto a los requisitos. Nada más, no voy a leer esta rúbrica, pero yo creo que las dos cosas que si tenía que ayudarles a mejorar dos cosas, el primero sería el hecho de que muchos de ustedes todavía, aunque no siguen muy bien el formato de tener el principio en negrita y luego la referencia en negrita y luego el principio en itálico y luego la aplicación normal. Y ustedes saben qué es la referencia, qué es el principio, qué es la aplicación, pero nosotros no. Entonces como que estamos tratando de averiguar dónde termina el principio, dónde inicia la aplicación, y es difícil. Si siguen ese formato, les va a salir mucho mejor. Entonces, así como lo hemos explicado, referencia en negrita, principio itálico y luego tu aplicación normal. Y la otra cosa es el principio, de que el principio no es copiar parte del texto. El principio no es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que el versículo dice. El principio es extraer de esa frase un principio eterno que aplica a todos. Entonces, si dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el principio es Dios es el creador de todo, ¿no? Entonces, de pensar un poco más, o sea, no copiar el versículo, sino extraer el principio que va a aplicar a todos y decirlo. Otra cosa antes de entrar en Isaías, vimos esto al final de la última clase, cómo predicar la narrativa del Antiguo Testamento. No me di tiempo para explicar todo lo que quise explicar en cuanto a la necesidad de hacer muchas preguntas cuando entras en la narrativa de por qué esto acá y por qué estos personajes y cómo se explica, qué es lo que menciona, qué es lo que no menciona. Muchas veces en la narrativa nos deja pensando algo, o sea, no termina la historia. ¿Por qué es que hizo eso? Hacer muchas preguntas. Y agregué un punto extra, número 6, si nada más quieren o apuntarlo allí o pensar, de que debemos celebrar el héroe de la historia. Estuve durante las vacaciones leyendo un libro y no ha sido traducido al español, entonces les pido perdón, pero pensé a lo mejor algunos de ustedes pueden leer en inglés. Se llama The Word Became Fresh, cómo predicar la narrativa del Antiguo Testamento, y es una herramienta excelente. Y es uno de los puntos que él subraya que para mí fue excelente, de no perdernos en la narrativa de los personajes de Abraham y Abimelech y qué está pasando con Daniel y esto y el otro, y terminar hablando de ellos y olvidar de que el punto del texto es decirnos algo de Jehová, es informarnos de él. Y es el punto del
Esa es la meta del predicador, es explicar a la audiencia lo que pueden aprender de Dios, es la revelación de Dios. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de Abraham, cuando Abraham miente de que Sara es su esposa, es fácil perdernos en estas cosas, aún en cosas como el pacto abrámico, y perder la vista del punto de la Biblia, que es revelarnos algo de Jehová. De que Jehová, Génesis 12, prometió a Abraham darle un nombre, darle tierra y una promesa de protección. Y luego unos capítulos después, aún siendo un creyente, ¿qué hace Abraham? No cree la promesa de Jehová de protegerle. La pregunta es, ¿cómo es que Jehová responde? ¿Cómo es Jehová? ¿Cómo es que Jehová responde a los fracasos de sus hijos? Bueno, aún después de la mentira de Abraham, Abimelech le regala cosas. Nos habla de la abundancia de misericordia de nuestro Dios. Y si predicamos esto, eso se aplica solito. O sea, mucha gente, muchos predicadores, incluso yo, o sea, entramos en pasajes del Antiguo Testamento y decimos, ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? ¿No? Ustedes que están sacando principios, ¿cómo lo aplico? Bueno, si exaltamos y celebramos a Jehová, eso se aplica solo. O sea, o sea, si exaltamos quién es Dios y cómo es Él, eso se aplica solo a la vida de sus hijos. Nada más quería enfatizar esto una vez más. Y obvio, este documento, que la segunda página da los detalles del formato que ustedes van a seguir en su mensaje, su estudio de Malaquías 3. Obvio, lo vamos a ver en más detalle mientras nos acercamos a ese estudio. Cuando entramos en libros más pequeños que Isaías, no quiero entrar en todos los detalles de la predicación en este momento porque Isaías es un libro más grande. Vamos a hacer algo antes de comenzar cada profeta, y es ubicar el profeta en la historia de la narrativa del Antiguo Testamento. Entonces, voy a tener ese PowerPoint para todos los profetas y luego vamos a ver dónde queda el profeta adentro de la historia. Entonces, para repasar un poco, el reino inicia en los 1051. Luego se divide en los 931 entre el norte de Israel, sur Judá. El norte es llevado cautivo por Asiria en los 722. El sur es llevado cautivo en 3 fases, 605, 597 y luego en el 586 a Babilonia. Están allí 70 años. Regresan bajo el decreto de Ciro en 3 fases, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, comenzando en los 538. Luego tenemos a Jesús, la iglesia y la escatología. La pregunta entonces, ¿dónde queda Isaías en esa historia? Y la respuesta es allá. Isaías vive algo muy importante. O sea, los profetas no vienen en orden cronológico. Muchos de los profetas Oseas, profetizaba mucho antes que Isaías. Entonces no debemos asumir, Isaías es el primero en la lista, entonces él es el primero de los libros, no. Pero él profetiza hacia la nación de Judá, las 2 tribus del sur, y vive unos eventos muy importantes. Él está profetizando durante el momento cuando sus hermanos en el norte están siendo cautivados, diciéndoles lo mismo os va a pasar a ustedes si siguen en su pecado. ¿No? Y también él vive uno de los eventos más importantes de la historia de Judá. Es un momento cuando Sennacherib y todo el ejército de Asiria tienen la ciudad de Jerusalén sitiada en los 701, y Jesús mata a 185,000 soldados asirios. Entonces, el punto es que la primera mitad de la vida de Isaías ocurre antes del exilio del norte, la segunda mitad después de esa cautividad, y básicamente termina su ministerio
cuando Jesús mata a los 185,000 soldados. Entonces eso nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas. De que vemos varias amenazas en el libro de Isaías. De que, por ejemplo, Acaz, en los capítulos 7 a 35, está siendo amenazado por Siria y por Israel. Ellos hicieron no tienen que recordar todo en este momento, vamos a ver, pero para ilustrar, hacen una alianza para combatir en contra de Judá. Y acá, siendo un pagano terrible, busca ayuda con otras naciones. Está buscando ayuda con Egipto, con Moab, con los amonitas, con otras naciones, tratando de formar una alianza con otra nación para ayudarle. E Isaías está diciendo, solo tienen que confiar en Jehová. Entonces proclama muchísimos ayes. O sea, ay de Egipto, ay de los que confían en Egipto, ay de Moab, ay de ellos. Todos ellos van a morir. ¿Por qué estás confiando en ellos si ellos van a morir? También hay que confiar en Jehová. Pero de todas formas, Isaías es un libro ahora grande, difícil de comprender. O sea, va a ser algo distinto ahora. O sea, leyeron Génesis y es fácil saber lo que está pasando. Esther, o sea, narra lo que está pasando. Y luego entras en Isaías y no comenzamos a pasito, como que con un libro chiquito, Jonás o Abdías. O sea, la primera en la lista es la grande y complicada. Entonces, digo eso no para desanimarlos, sino para animarlos a leer, prestar atención y no desanimarse si no entiendo todo lo que está pasando acá. Bueno, tampoco yo, o sea, hay muchas cosas pasando ahí, muchos nombres, ciudades, etc. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es darnos el panorama de lo que está pasando en el libro y ubicarnos en el punto de, o sea, no necesariamente qué significa o dónde está esta ciudad en Egipto, sino por qué es que está proclamando Isaías condenación en contra de los egipcios. Porque acá se está confiando, tratando de hacer una alianza con Egipto para combatir en contra de Israel y Siria, en vez de confiar en Jehová. Entonces, bueno, esto es el punto. La otra cosa que quise mencionar antes de continuar es subrayar el hecho de que Isaías es un hombre de la Torah. Lo van a ver en casi cada página, de que Isaías está citando a Moisés. Espero que recuerden lo que dijo Moisés, porque si no saben Moisés, si no conocen a Moisés, no van a saber lo que está diciendo Isaías. Porque Isaías básicamente está citando el libro de Deuteronomio. Está citando Deuteronomio 28, ¿no? De que si ustedes siguen su pecado, entonces ya tienen la lista, esto y langostas, luego van a comer sus bebés y luego exilio. O sea, Moisés ya dijo esto, condenación, porque ustedes están pecando. Entonces, la primera, digamos, mitad del libro, del capítulo 1 al 39, muchísima condenación. ¿Por qué? Porque estaban pecando. ¿Y qué es lo que una nación pecaminosa debía haber esperado, según Moisés? Este juicio, y no solo juicio general, sino un juicio es muy específico, de ser llevado cautivo a una tierra extraña. Entonces, Isaías enfatiza esto. Pero no solo esto, sino que después del exilio, ¿qué dijo Moisés? Que después del exilio ustedes se van a arrepentir y Dios en su misericordia los va a ver regresar. Deuteronomio 30, versículo 6, Dios va a circuncidar sus corazones y hacer que amen a Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, capítulo 40, 66 de Isaías, en general, habla de esa restauración final. Bueno, Isaías es el título para todos. Esto es la parte más fácil de la clase. La fecha, pues de los Hechos 739 a 681. Y creo que la forma más fácil de entender esto
ubicarlo en la cronología es leer el primer versículo de Isaías, porque él menciona sus reyes contemporáneos, de que vio sus visiones durante Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y luego cuenta algunas cosas que ocurren durante el reinado de Manasés. Entonces asumimos de que Isaías muere y escribe su profecía después de la muerte de Ezequías, durante el reinado perverso de Manasés. Entonces, para pensar un poco en estos 5 reyes, para entender el contexto detrás del libro de Isaías. Primero, ustedes tienen esa tabla de cronología, no lo vamos a estudiar, pero es una cronología más detallada, ligada al libro de Segundo de Reyes, por si están leyendo Isaías y qué está pasando acá, pues ubicarlo en la historia de Segundo de Reyes y entender más o menos lo que está pasando. Pero ahora los reyes. Usías. En Isaías 6:1 dice que Isaías tiene su llamado en el momento cuando Usías muere. Realmente no profetiza durante el reino de Usías, sino que comienza en el año que Usías muere. Y eso nos da el trasfondo importante que necesitamos saber, de que Usías reinó 52 años muy próspero, según el libro de Reyes. De que él era un rey bueno que seguía a Jehová hasta el final de su vida. ¿Recuerdan cuando se llenó de un poco de orgullo y intentó quemar incienso en el templo? Entonces Dios básicamente le mata. Pero antes de esto, 52 años muy prósperos, con un rey bueno, todo muy bien. Y esto, trajo mucha estabilidad a Judá. Cuando pensamos en los reyes, normalmente reinan 5 años, 2 años, 6 meses. No hay muchos reyes en el sur que reinan 52 años y buenos. Usías proveyó mucha estabilidad, mucha paz a la nación, y muere. La gente debía haber sido muy desanimada, ¿no? Y precisamente en ese momento, cuando todos están pensando quién va a reinar, cómo va a ser, Isaías ve una visión. ¿De qué? De que Jesús está en su trono y Él está reinando en majestad. Entonces esto provee como el contexto del inicio del libro. Luego Jotam, no sabemos casi nada de él y Isaías no lo menciona. Entonces luego Acaz. Y voy a estar repitiendo esas cosas, pero para comenzar a hacerlo. Capítulos 1 al 5 de Isaías es una introducción de muchas profecías fuera de orden cronológico. Es una acusación formal en contra de la nación. Luego el capítulo 6 es el llamado de Isaías. Luego de 7 a 35 habla del momento más o menos cuando Acaz está reinando. Y Acaz era un rey perverso, uno de los peores. Reyes nos dice de que Acaz ofreció a su hijo a los dioses. Imagínate el rey ofreciendo su hijo. ¿Su hijo quién es? La simiente de la mujer, el hijo de Abraham, el hijo de David, heredero al trono de Judá, que debía haber estado en el linaje de la genealogía de Jesús, y Acaz lo ofrece a un ídolo pagano. Era un hombre sumamente perverso. Isaías 7, cuando comenzamos hablando de él, recuerdaste que Isaías va a Acaz y dice, Acaz estaba preocupado porque Israel y Siria estaban listos para conquistar a Jerusalén. Isaías dice, no va a pasar y Dios lo va a probar. Usted puede pedir cualquier señal, en el cielo, en el Hades, lo que sea,
Puedes pedir que Dios apague el sol y lo hará. Acá dice, no pediré. Como que si pido una señal y luego Jehová lo hace, va a ser más difícil negar su existencia. Estaba aferrado a sus ídolos, no quería seguir a Jehová, era un pagano terrible. Entonces, mucho del contenido de Isaías, de 7 a 35, tiene ese trasfondo, ese rey tan perverso. El trasfondo de esa sección es Israel y Siria. ¿Entienden Siria, Asiria? ¿Dónde están? A lo mejor voy a regresar, pero a lo mejor debo ver un mapa. Siria era más pequeño, ¿no? Sí, o sea, Judá está acá en el sur. Luego Samaria es la capital de la nación de Israel, las 10 tribus al norte. Damasco es la capital de Siria. Es una nación pequeña en relación a Asiria, que es una nación grande y potente, rey llamado Sennacherib. Entonces, muchas veces Isaías dice Damasco en vez de Siria, muchas veces Samaria en vez de Israel, Judá. Entonces, Judá en el sur, Samaria es Israel en el norte, Damasco o Siria acá. Luego, Asiria durante el tiempo de Isaías es todo esto. Y durante los capítulos de 7 a 35, Asiria llega a tomar toda esa área. O sea, conquistan a todos y terminan básicamente en Jerusalén cuando Jesús mata a un gran parte de su ejército y regresa. Entonces, a veces cuando digo Siria, Asiria, Siria, como que se confunde. Siria es la nación más pequeña acá al norte, Asiria la nación grande aún más al norte de Siria. Hermano. ¿Damasco es el mismo Damasco de hoy? Sí. Llegó a Saúl, ¿no? Llegó a Saúl a Damasco, pasó a su No recuerdo. Saúl. ¿Saulo? Ah, sí, Saulo en el Nuevo Testamento, sí. Saulo de Tarso. Sí. Disculpa, Correcto, sí. Ahora Ezequías, recuerdas que él, muy similar a Usías, es bueno hasta el final de su vida. Y algo interesante ocurre a Ezequías, de que comienza bien, pero difícil porque él también tiene ganas de confiar en otras naciones y quiere hacer alianzas con otras naciones, y lo que pasa es que Asiria comienza a derrotar todas esas naciones, como que ya no le queda más opción. O sea, quería confiar en caballos y otras naciones, pero ya no hay otras naciones. Asiria ha conquistado a todos. Y es una excelente lección para nosotros, que muchas veces cuando confiamos en cosas, confiamos en personas y confiamos en cosas que no debemos, Dios luego tiene que quitarlas para ayudarnos o sea, cuando no hay otra opción y es la única fuente de salvación, entonces sí creemos. Y es lo que Ezequías hace, de que bueno, ya no hay nadie más. Entonces de todo corazón confía en Dios y Dios le salva. Eso nos muestra algo de quién, de la misericordia de Dios. No es como que, bueno, no me queriste hasta el final, entonces apenas te voy a salvar. No, o sea, provee una salvación tremenda y perfecta, aunque Ezequías no creyó hasta el final. Y luego, al final de su vida, otra vez un poco orgulloso, los babilonios llegan a Jerusalén y probablemente también pensando en hacer alianzas, tratando de probar y mostrar que ellos tenían mucha riqueza, muestra los tesoros del templo a los babilonios. Y luego todo el libro gira allí en los versículos 36 a 39, y entonces los babilonios van a venir y exiliarlos. Y luego Manasés es el peor rey de Judá,
y el libro fue escrito durante esa generación perversa. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, Isaías 1 al 5, la acusación formal en contra de Judá, donde Isaías llama cielos, tierra. O sea, ¿has visto en tu vida un pueblo tan pecaminoso como este? Es el peor de todos. Esto provee entonces un poco del trasfondo de los reyes. El autor es Isaías, hijo de Amós, Amós con Z y no S, no hijo de Amós el profeta, sino hijo de un Amós no conocido en la Biblia, Amós con Z. Esa declaración de la nación tan pecaminosa, aparte de sus hechos que lo mostraban, era porque tenían ese conocimiento y esa relación para con Dios, y aún así su conducta era degradable. Quizás las otras naciones no tenían esa relación con Dios. Sí, tal vez en parte es esto, pero si pensamos un poco en el reinado de Manasés, nos damos cuenta de que ellos olvidaron tanto de Jehová que ni siquiera lo sabían. O sea, Josías encuentra el libro de la ley. O sea, su abuelo era Manasés. O sea, Manasés, tan perverso de que, como que el pueblo ni siquiera sabía de que eran seguidores de Jehová. Ellos estaban adorando a Baal y los otros dioses, ¿me explico? Como que ellos, por lo menos durante el reinado de Manasés, no tenían ese entendimiento. Ahora, en los primeros capítulos, cuando Isaías habla su profecía, estoy de acuerdo, porque él está diciendo, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, de que cuando cuando hubo un rey bueno, Usías, Ezequías, y él decía, debemos adorar a Jehová, entonces todos adoran a Jehová porque es de moda hacerlo, porque el rey lo dice. Pero de corazón estaban todavía lejos de él. Entonces sí, eso les hace más responsables porque entendían quién era Jehová y no obedecían. ¿Quién era el papá de Manasés? El papá de Manasés era Ezequías. Entonces tenía un papá. Es lo que a mí me saca de una que era bueno. Como que van tomando turnos, ser bueno o malo. ¿Qué no le estaba enseñando a su hijo? Yo sé que no dice. Sí. No podemos siempre culpar a los padres, pero a lo mejor el hecho de que Ezequías no termina bien da luz a la perversidad de su hijo. Porque yo sé que parte de nuestra enseñanza a nuestros hijos no solamente es enseñar las palabras, mostrarlas en nuestras vidas. Sí, no ser hipócritas. Sí. Y vamos a entrar en esto cuando entramos en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 3 asume de que el pastor tiene hijos obedientes, no en rebeldía. Y si un pastor tiene hijos rebeldes, trae la culpa a él, en parte. Entonces, obviamente, cada persona está responsable delante de Dios por su propio pecado. Tú no vas a ir al infierno por el pecado de sus hijos, pero 1 Timoteo 3, si un pastor no puede mostrar la habilidad de gobernar bien a su casa, entonces hay un problema ahí, y no dice es tu culpa, pero no puedes ser pastor. Entonces, hay ambas cosas enseñadas en la Biblia, ¿no? De que el hijo no morirá por los pecados de su padre, ni el padre por los pecados de sus hijos, pero también hay consecuencias. O sea, si yo vivo como hipócrita, muy probablemente eso va a afectar. Mi hijo va a recibir las consecuencias de mi pecado. Si yo vivo en fidelidad a Dios, mi hijo va a recibir las bendiciones de esa obediencia. Isaías, obviamente,
puse las muchísimas referencias allí que menciona que Isaías es el autor de su libro. Y pongo ahí también de que su nombre significa la salvación es de Jehová. Entonces noten de que Isaías contiene los mismos componentes que Josué. Josué significa Jehová salva o Jehová es la salvación. Isaías toma esas dos palabras en hebreo y lo pone al revés. Ahora la salvación es de Jehová. Él se considera el príncipe de los profetas porque tiene un vocabulario extraordinario. Utiliza muchísimas palabras, 2186 raíces. Esto es mucho, o sea, muchas palabras distintas. Y tiene mucha belleza en su forma de hablar, de ilustrar las cosas, de la viña de Isaías 5. Y es una pesadilla para cualquier alumno de hebreo tratar de entender y leer el libro de Isaías porque trae un vocabulario impresionante. Y perdemos un poco de la belleza en español, obviamente porque es una traducción. No perdemos el significado, un poco de la belleza, y quería darles nada más una ilustración de esto, de que en Isaías 5, versículo 7, dice Jehová hablando, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Es lo que significa el pasaje. Pero si lo leemos en el original nada más para escuchar, dice, buscaba mishpat y aquí mispach. Buscaba tzedakah y aquí tzedakah. O sea, un juego de palabras de que justicia, mispat, y derramamiento de sangre, mispach, suenan casi idénticas. Y luego tzedakah, justicia, y tzedakah, un clamor de que no hay justicia, o sea, casi idénticas en su forma de ser pronunciadas. Entonces, no perdemos el significado, pero sí perdemos un poco de la belleza de la poesía, de su uso de un vocabulario muy, muy extenso. Y esto esperan para otra clase de hebreo, los más bravos. He citado muchísimas veces en el Nuevo Testamento, más de 50 veces, yo indirectamente mucho más de 100. He citado mucho. Y no sé en otro momento menciono esto, pero he citado mucho. Y luego quería hacer un comentario aquí de que la tradición es lo que dice que el primo del rey Ezequías, algunos dicen el primo del rey Usías, obviamente Usías y Ezequías son familiares. Entonces, la tradición dice que era familiar de los reyes. Las dos razones eran, uno, casi siempre parece que Isaías puede entrar en la presencia de los reyes, como que tenía audiencia con ellos, no la mejor familia. Y el hecho de que siempre menciona que Isaías es el hijo de Amós, como si Amós es alguien que debemos conocer, o sea, es alguien de nobleza, algo así, porque siempre es Isaías, hijo de Amós. A lo mejor eso, pero es tradición, la Biblia no lo dice explícitamente, es tradición. Y de que fue cerrado en dos por el rey Manasés, otra vez es tradición. La primera persona que dijo esto era Justino Mártir en el siglo II, probablemente en base a Hebreos 11, que dice que algunos fueron aserrados. La Biblia no dice que Isaías murió de esa forma, a lo mejor sí, es una tradición y muy temprana, pero hay una diferencia entre una tradición y la escritura. Cuando hablamos del contexto histórico de Isaías, y estoy hablando de Reyes y Crónicas y lo que dice otros profetas, eso es contexto histórico seguro, inspirado, sin errores. Y cuando hablamos del contexto histórico y tradiciones de hombres, a lo mejor están completamente equivocados. Entonces, quiero tratar de hacer la distinción entre esas dos cosas y no enseñar, como creo que Benwer lo hace, de que Benwer, el libro de Panorama del Antiguo Testamento, que ustedes están leyendo, que dice así, sin mencionar que es tradición,
O sea, dice Isaías era el primo de Usías. Ok, o sea, es una tradición muy común y probablemente es así, pero quiero intentar, sé que no siempre lo hago, pero quiero hacer esa distinción. De que, o sea, yo no puedo declararlo con la misma certeza que la Biblia. Cerrado es chao. Sí, sí, ha cerrado. No lo puse aquí, pero Isaías se menciona que tiene 2 hijos, Ser-Yasub y Maher-Shalal-Hashbaz, es el nombre más largo de la Biblia, para preguntar a alguien por ahí qué es el nombre más largo de la Biblia, Maher-Shalal-Hashbaz. No va a estar en mi examen, pero por eso que los profetas muchas veces actuaban sus profecías, o sea, como Ezequiel mucho. Los hijos de Isaías eran como espectaculares, o sea, que los nombraban algo. Ser-Yasub significa un remanente regresará, y Maher-Shalal-Hashbaz habla de que Asiria prontamente iba a derrotar esas 2 naciones, Siria e Israel. ¿Cómo se deletrea ese nombre? Bueno, pueden leerlo, pero Maher-Shalal-Hashbaz. No sé, a lo mejor en español se cambia un poco. Maser, porque normalmente no pone eso. Bueno, pero Hash brown. si quieren, lo vemos en Isaías. Ahí está. Maher-Shalal-Hashbaz. Maher-Shalal-Hashbaz. Sí, por si van a tener un hijo en esos días de niños.